Una tenue luz se filtraba por la cortina vieja del apartamento. El aire olía a medicamento y pan tostado. Claudia Ramírez ya estaba de pie, observando en silencio a su hija, Sofía, quien dormía bajo la máquina de oxígeno. Le acarició la mejilla con suavidad, intentando no despertarla. El reloj marcaba menos de las 5, pero Claudia no necesitaba que sonara. Dormir era un lujo que hacía años había olvidado. En la cocina colocó agua a hervir. Mezcló el café instantáneo con movimientos repetitivos, casi mecánicos, mientras su mente repasaba la lista de tareas del día: limpiar 3 pisos, reponer jabón en los baños, sacar basura reciclada antes del mediodía, y todo eso sin que nadie se diera cuenta que estaba ahí, porque en ese lugar la invisibilidad era parte del uniforme. Colocó los medicamentos de Sofía en una caja plástica con etiquetas hechas a mano. Las dosis estaban marcadas por colores. Lo hacía todas las noches y lo revisaba cada mañana. Su hija, diagnosticada con insuficiencia pulmonar a los 11 años, había aprendido a depender de ese orden, y Claudia también. Salió de casa bajo una neblina ligera. Cruzó 2 avenidas. Esperó 2 autobuses distintos. En cada uno, mantuvo la mirada fija en la ventana, evitando pensar demasiado. Porque cuando uno piensa mucho, a veces duele. El edificio donde trabajaba era alto, brillante, con pisos pulidos que reflejaban las luces blancas como espejos. Entró por la puerta trasera, saludó al guardia con una leve inclinación de cabeza. Él apenas la miró. En el cuarto de mantenimiento, recogió su carrito de limpieza, sus guantes, su trapo de microfibra. El olor a productos químicos ya era parte de su piel. Empezó a trabajar en los baños del piso 1, luego en los pasillos del piso 2. Cada vez que alguien pasaba, ella se hacía a un lado. Se volvía más pequeña, más silenciosa. Ese día, el aire en la oficina parecía más tenso. Las puertas se cerraban con más fuerza. Las conversaciones telefónicas eran más cortas, más secas. Algunos caminaban con el ceño fruncido, otros directamente no hablaban. Claudia lo percibía todo. No necesitaba estar invitada para entender lo que ocurría. Cuando llegó al piso ejecutivo, los pasos comenzaron a sonar más rápidos. El ascensor se abrió y Alejandro Torres salió como una tormenta. Traje oscuro, mirada impaciente, teléfono en mano. Hablaba como si cada palabra fuera una orden. No quiero excusas, ese contrato no se puede perder. Dio pasos largos hacia su oficina. Al doblar el pasillo, se encontró con Claudia, quien limpiaba cerca de la puerta. Ella, como siempre, retrocedió con cuidado, empujando el balde hacia la pared. Él no la miró, solo gritó: «¡Sal de mi camino! ¿Es que nadie puede hacer bien su trabajo aquí?». Claudia bajó la mirada. No respondió. Retomó su posición y continuó limpiando. En el pasado, sí había respondido. En sus primeros días, intentó explicar. Intentó contar que tenía estudios, que hablaba idiomas, pero las caras de burla, los gestos de condescendencia, las miradas que decían «no pertenezcas», la silenciaron. Así que decidió simplemente desaparecer, hacerse parte del mobiliario. Alejandro entró a su oficina y lanzó el maletín sobre la mesa. Mónica, su asistente, le seguía el paso con una tablet en la mano. «¿Le preparé café, señor?» «¿Café? Necesito resultados, no cafeína». Mónica suspiró en silencio. Llevaba más de 5 años trabajando con Alejandro. Sabía cuándo hablar y cuándo no. Él comenzó a revisar, cerraba y abría carpetas, murmuraba en voz baja. Un sobre grande, sin remitente, le llamó la atención. Lo abrió. Sus ojos se movieron por las líneas impresas. El idioma no era familiar. Palabras largas, firmadas con sellos oficiales. ¿Qué es esto? ¿Alemán? ¿Latín? Mónica se acercó, tomó una hoja y la examinó. «Señor, esto es alemán jurídico. Y parece importante. Aquí menciona una fecha límite.
Hoy. ¿Hoy? ¿Qué hora? Mónica bajó la vista al reloj. Son las 11:35 y esto enviarse antes de las 18:00, si no, se invalida. Alejandro golpeó el escritorio con fuerza. No me jodas. ¿Cómo no avisaron antes? Tomó el teléfono y comenzó a marcar a agencias de traducción. Sí, necesito una traducción legal urgente. ¿Qué? ¿Hasta mañana? No sirve. Otra llamada. Otra negativa. Mónica intentó ayudar. No tenemos a nadie aquí que hable alemán, ¿verdad? Alejandro la miró con furia. Estoy rodeado de incompetentes. Salió al pasillo con los papeles en la mano. Escuchen, todos. Le doy mi salario completo al que pueda traducir esto ahora. La oficina entera se quedó en silencio. Un segundo después, estallaron las risas. Por esa plata aprendo alemán en media hora, dijo alguien desde contabilidad. Pero entonces, una voz distinta se alzó desde el fondo. Yo puedo hacerlo. Las risas se apagaron. El pasillo volvió al silencio. Era Claudia, de pie, tranquila. Alejandro la miró con desprecio. ¿Tú? ¿Alemán? ¿Ahora resulta que eres traductora? Sí, señor, fui profesora, especialista en traducción legal, hablo alemán fluido. Algunos murmuraron, otros miraban con los ojos muy abiertos. ¿Quieres mi salario? Demuéstralo. Claudia caminó hacia él. Tomó los papeles con cuidado, como quien toca algo sagrado. Los leyó unos segundos, y luego con voz clara comenzó a traducir. Estimado señor Torres, le informamos que, como único heredero legal del señor Klaus Bender, usted ha sido designado como beneficiario de una herencia ubicada en territorio europeo. La pronunciación era perfecta, la entonación natural, cada palabra caía como una revelación. Todos quedaron en silencio, incluso quienes minutos antes se burlaban, incluso Alejandro. Claudia continuó leyendo. No miraba a nadie, estaba sumergida en cada línea. El documento menciona 3 propiedades, una casa en la costa, un departamento en Viena y una oficina con contenido bancario confidencial. Además, una cuenta suiza con 18 millones de euros. La condición es simple, debe aceptar la herencia antes de las 18:00 horas del día de hoy, hora local. Alejandro no podía creerlo. Pasó de la incredulidad a la ambición en segundos, y luego al miedo. ¿Puedes traducir todo esto oficialmente?, preguntó. Sí, pero necesito tiempo, una computadora, silencio y acceso a impresora. Y usted ofreció su salario como pago. Alejandro dudó. La oficina entera los miraba. No era solo una transacción, era un acto de dignidad. Está bien, tienes lo que pidas. Claudia fue conducida a la sala de reuniones. Mónica se ofreció a ayudarla, y durante las siguientes horas el ambiente de la oficina cambió por completo. Mientras Claudia trabajaba, muchos empezaron a mirarla de otra manera, ya no como la señora de la limpieza, sino como una profesional, como una persona con historia, con talento. Roberto, el mismo que antes se rió, ahora la observaba desde lejos, en silencio. Recordó las veces que le hizo bromas pesadas, las veces que la empujó sin disculparse, y bajó la cabeza. Claudia escribía sin pausa. Sus dedos se movían con precisión sobre el teclado. Mónica imprimía secciones a medida que se completaban. Ambas hablaban en voz baja, como si compartieran un código secreto. En un momento, Mónica le preguntó, ¿cómo terminaste aquí, en este trabajo? Claudia sonrió con melancolía. Hace 10 años trabajaba en un consulado. Denuncié a un colega por falsificación de visas. Me llamaron desleal. Me cerraron todas las puertas. Luego, mi esposo se enfermó. Después mi hija. Me quedé sola. Este era el único trabajo con seguro médico que me aceptó sin hacer preguntas. Mónica tragó saliva. Nunca imaginé... Claro que no. Nadie pregunta. Solo asumen. Mientras traducía, Claudia recordaba sus días en la universidad. Los salones llenos de libros, los cafés después de clase, las conferencias donde tradujo discursos enteros en tiempo real. Recordaba el día que conoció a su esposo,
un médico sin fronteras que hablaba 5 idiomas. Recordaba las canciones en alemán que cantaban a Sofía cuando era bebé, y ahora cada palabra que escribía era por ella, cada cláusula traducida, cada término legal, era una promesa silenciosa para su hija. En otra sala, Alejandro caminaba de un lado a otro. No sabía cómo procesar lo que estaba pasando. En su mente, Claudia siempre había sido una figura estática, parte del fondo, y ahora era la única razón por la que su herencia no se perdía. Se sentía desnudo, incompetente, humillado, pero no por ella, por sí mismo. Recordó todas las veces todas las veces que se creyó superior. Miró el reloj, 16:45. A las 17:30, Claudia entregó los documentos listos, cada sección firmada, traducida, explicada. Alejandro los revisó uno por uno. No encontró errores, ni siquiera una falta de ortografía. Mónica preparó el sobre y juntos lo llevaron al consulado. Volvieron en silencio. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, no por miedo a perder la herencia, sino por la certeza de que había vivido años ignorando el valor de personas como Claudia. 2 días después, Alejandro llegó temprano a la oficina, no por trabajo, sino porque algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Encendió la cafetera con sus propias manos, algo que jamás hacía. Se sentó frente a su escritorio y abrió el correo. Allí estaba, el mensaje del consulado. La herencia ha sido validada, documentación recibida y aceptada. Se quedó quieto, sin sonreír. Sintió alivio, claro, pero también un nudo en la garganta, porque en esa victoria había algo que no le pertenecía por completo. Claudia. Claudia era la razón, y él, durante años, la había tratado como si no existiera. Le envió un mensaje a Mónica. Convoca a todo el equipo a las 10:00. Necesito hablar con todos. La sala de reuniones estaba llena. Nadie sabía bien qué esperar. Algunos pensaban que era una reunión por el contrato perdido, otros que alguien sería despedido. Pero cuando Alejandro entró, su semblante era distinto. No gritó, no frunció el ceño, solo habló con voz pausada. Hace unos cometí un error, uno que llevo años repitiendo sin darme cuenta. Todos lo miraban. El silencio era absoluto. Menosprecié a alguien, no una, sino muchas veces. Le hablé mal, la ignoré, la traté como invisible, y sin embargo, esa persona me salvó. Todos sabían de quién hablaba, y en ese instante Claudia entró a la sala. No llevaba uniforme de limpieza, vestía sencillo, pero con elegancia. Sus ojos reflejaban seguridad, y su paso no era el de una mujer que se esconde. Quiero ofrecerte un puesto fijo en la empresa, como asesora internacional, salario completo, contrato formal y todo lo que mereces. Pero más que eso, quiero pedirte perdón. Claudia respiró hondo. Miró a cada rostro frente a ella. Algunos bajaban la mirada, otros asentían con humildad. No necesito caridad, dijo. Lo que quiero es oportunidad, y que esto que pasó no vuelva a repetirse con nadie más. Te escucho, dijo Alejandro. Quiero 3 cosas. 1. Entrenar personalmente a quien tome mi puesto de limpieza. 2. Que parte de mi salario se destine a una cuenta para apoyar a empleados con hijos enfermos. 3. Que la empresa establezca un código de respeto interno sin importar el cargo. Alejandro asintió. Trato hecho. Los aplausos fueron espontáneos y sinceros. Mónica tenía los ojos llenos de lágrimas. Roberto, conmovido, se levantó y le ofreció la mano. Y por primera vez, Claudia sintió que la veían. Claudia comenzó su nuevo trabajo una semana después. Su oficina estaba en el mismo piso que la de Alejandro, pero su escritorio no era más importante que su presencia. Ahora, todos sabían su nombre y lo pronunciaban con respeto. Revisaba contratos en francés, alemán e inglés. Asistía a reuniones internacionales y ayudaba a redactar acuerdos que antes parecían imposibles. Cada vez que hablaba, la escuchaban.
Su hija, Sofía, comenzó a mejorar. El nuevo seguro de salud y el acceso a un tratamiento más completo la ayudaban a respirar mejor. Claudia la llevaba algunas tardes a la oficina y todos la saludaban como si fuera parte del equipo. «Mi mamá es la mejor traductora del mundo», decía Sofía, y nadie lo dudaba. Alejandro también cambió. Implementó nuevos protocolos internos, creó un fondo de becas, dio oportunidades a personas que antes eran ignoradas y, sobre todo, empezó a escuchar más. Un día le confesó a Mónica: «No sé cómo funcionaba esta empresa sin ella. Creo que no funcionaba, solo avanzaba en automático». Mónica sonrió. «¿Y tú también estabas en automático?». Pasaron los meses. Claudia fue invitada a dar una charla en una universidad. Contó su historia frente a cientos de jóvenes. Habló de dignidad, de prejuicios y de cómo, a veces, solo falta una oportunidad para cambiarlo todo. El video se volvió viral. Miles de comentarios, miles de personas diciendo: «Yo también fui invisible. Gracias por recordarme mi valor. Gracias por hablar». Un año después, Alejandro y Claudia caminaban por el mismo pasillo donde él una vez la empujó con palabras. Él se detuvo. «¿Sabes? Todavía me acuerdo del balde y de cómo me creía el más importante de este lugar». Claudia sonrió. «Lo importante no es lo que fuiste, sino lo que estás eligiendo ser ahora». Y siguieron caminando, lado a lado, no como jefe y empleada, sino como personas. Dos vidas distintas, unidas por un momento, un error, una verdad, una herencia, y una mujer que solo pedía ser vista. Todo comenzó con una frase lanzada al aire: «Te doy mi salario si logras traducir esto». Y terminó con algo mucho más valioso: el reconocimiento de lo invisible, la reparación de lo injusto y la certeza de que siempre hay algo más que descubrir, cuando por fin decidimos mirar.